chicos, ¿cómo están? De nuevo yo dándoles la bienvenida a su clase de química. Espero se encuentren muy bien. Como siempre, les voy a pedir el favor de que alisten sus materiales, que son cuadernos, esferos, colores, libro de ciencias naturales y su tabla periódica. Entonces, si no tienen listos sus materiales, pausen el video y van por ellos. Ya que tienen listo su cuaderno, van a anotar la fecha de hoy, 4 de mayo, UTP 7, desempeño 2, tema hidróxidos o bases. Antes de empezar vamos a hacer una retroalimentación de la actividad que les dejé en la última clase. Recordemos que la última clase vimos los óxidos y su nomenclatura. Explicamos la nomenclatura stock, sistemática y tradicional. Les dejé la actividad que era nombrar los óxidos en las nomenclaturas de stock, sistemática y tradicional y clasificarlos en óxidos ácidos o básicos, que era la temática que habíamos visto la clase anterior. Entonces, el primer compuesto era el óxido formado con litio. Recuerden que en las nomenclaturas sistemáticas lo único que tengo que tener en cuenta son los números o la cantidad de átomos que tiene cada elemento, y que ustedes debían en su cuaderno copiar pues la forma en la que se debe escribir para cada nomenclatura. En la sistemática, según la cantidad de átomos se ponen unos prefijos, y después pues la palabra óxido, después la palabra de, después un prefijo y después el nombre del elemento. Para este caso el oxígeno solo tiene un átomo, entonces pues por eso solo ponemos óxido de. Como el litio tiene dos, el prefijo es di y pues el elemento es litio, entonces este se llama óxido de litio. Lo mismo para este, solo un átomo de oxígeno, entonces eso será óxido de dicobre porque tiene dos de cobre. Para este caso, fíjense que ya el oxígeno no tiene, tiene 7 átomos y el cloro tiene 2, por eso lo nombramos heptaóxido de dicloro. Y en este caso el oxígeno tiene 5, que sería pentaóxido de dicloro porque tiene 2 de cloro. Entonces, para la sistemática solo miramos el número de átomos. Para la stock y la tradicional necesitamos establecer los estados de oxidación. Si no establecemos los estados de oxidación, no podemos nombrarla por la stock ni la tradicional. Entonces, ustedes debían poner los estados de oxidación. Recuerden que hay una tabla periódica en internet donde están únicamente el símbolo del elemento y los estados de oxidación que tiene ese elemento, que yo les recomendé que la descargaran. Si todavía no la tienen, pues pueden pausar el video, buscarla en Google y tenerla ahí para la clase de hoy. El litio tiene estado de oxidación +1. Recuerden que siempre multiplico la cantidad de átomos para que comprobar que el compuesto esté estable. Para este caso, entonces 2 por 1 me da +2, menos 2 me da 0. Acá lo mismo, entonces 2 por 1 menos 2 me da 0. Acá, pues, sería 2 por 7, 14, y 7 por menos 2 me da -14, que eso me da 0. Y en este caso sería 2 por 5, 10, y 5 por menos 2 me da -10, que restando esos dos estados de oxidación me daría 0. Ya que tengo los estados de oxidación, ahora sí puedo nombrar en la stock. Recuerden que en la stock siempre se pone óxido de, el nombre del elemento, y entre paréntesis ponemos el número romano, el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. Vamos a ver. Este sería óxido de litio, y el litio tiene estado de oxidación +1, lo ponemos en número romano, sin la carga. Este es óxido de cobre, y entre paréntesis ponemos su estado de oxidación, que sería 1. Este sería óxido de cloro, en este caso este cloro está trabajando con estado de oxidación 7, lo ponemos entre paréntesis. Y este óxido de cloro, pero ya no está trabajando con 7, sino está trabajando con 5. Por eso yo acá pongo 5. ¿Listo? Y en la tradicional yo les di una tabla que es muy importante que ustedes también la tengan ahorita para esta clase. Si no la tienen lista, entonces se devuelvan al video anterior y miren la tabla para la nomenclatura tradicional, la copien, o también la pueden buscar por internet. Ustedes busquen
tabla nomenclatura tradicional y ahí les aparece para poder nombrar lo que vamos a hacer el día de hoy. Recuerden que eso es dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tenga el elemento. El litio solo tiene un estado de oxidación que es 1, su terminación será ico. Entonces este se llama óxido lítico. El cobre tiene 2 estados de oxidación. ¿Cuáles son? +1 y el otro que ustedes buscan en la tabla periódica y +2. En este caso se está trabajando con el menor. Cuando trabaja con el estado de oxidación menor, la terminación es 8. Entonces este se llama óxido cuproso. Recuerden que hay unos elementos que en la nomenclatura tradicional no se nombran con su nombre como está en la tabla periódica, sino con unos prefijos. Entonces, para el cobre, ese prefijo es el cupro. ¿Listo? Entonces, cupro y oso, porque como trabaja con el menor estado de oxidación, pues se llama óxido cuproso. Para el caso de estos dos óxidos que son de cloro, recuerden que el cloro tiene 4 estados de oxidación, que es 1, 3, 5 y 7. En este caso estamos trabajando con el 5 y con el 7. Eso quiere decir que estamos trabajando con el intermedio mayor y con el mayor. Para el caso del mayor, recuerden que tiene un prefijo y un sufijo. El prefijo es per y el sufijo es ico. Entonces, este se llama óxido perclórico. Para el caso del 5, solo vamos a tener un sufijo que es el ico. Entonces, este óxido se llama en la nomenclatura tradicional óxido clórico. Y debían clasificarlos en básicos o ácidos. Para saber eso, recuerden que debemos mirar el elemento con el que se está combinando. Si es un metal, como en el litio y el cobre, hablamos de óxidos básicos. Pero si el elemento es un no metal, como en estos dos casos que son cloros, hablamos de un óxido ácido. Por último, les pedí a resolver el ejercicio 13 de la página 221 del libro, que decía lo siguiente. Después de un análisis químico se encuentra que una sustancia está compuesta por oxígeno y azufre. Por cada átomo de azufre se encuentran 3 de oxígeno. El nombre correcto de la sustancia química según las 3 formas de nombrar es. Ustedes tenían que ver que la fórmula entonces de ese compuesto que nos están dando ahí es 1 de azufre con 3 de oxígeno. La fórmula sería SO3. ¿Cómo nombro eso en la nomenclatura sistemática? Entonces, como tiene 3 de oxígeno, sería trióxido de azufre. Ya con eso sabemos que este está mal porque dice monóxido, trióxido de azufre. Puede estar bien esta, monóxido de azufre no nos sirve, trióxido de azufre. Desde ahí ya cancelamos la respuesta A y C porque dicen monóxido. Ahora, tradicional. Recuerden que para la tradicional y la stock necesito establecer los estados de oxidación. Este tendría, el azufre trabaja con 2, 4 o 6. Entonces, como la multiplicación de este 3 por menos 2 me da menos 6, pues yo debo poner un número con carga positiva que al restar con esa multiplicación que me da menos 6 me dé 0. Entonces, ¿cuál es el número? Más 6. Más 6 menos 6 me da 0. Entonces, como está trabajando con el mayor y el azufre también tiene excepción en la tradicional, no se nombra con azufre, sino con el prefijo sulf, entonces este se llamaría óxido sulfúrico. De las respuestas que ya teníamos, que era la B o la D, este dice óxido sulfatoso, que no sería, y acá óxido sulfúrico, que exactamente es como lo habíamos dicho. Y en el stock, pues sería óxido de azufre, entre paréntesis, pues el estado de oxidación del azufre, que en este caso es 6. Óxido de azufre 6. Bien, entonces la respuesta para esa pregunta era la D. Espero que hayan tenido muy bien sus ejercicios. Si no, pues les pido el favor de que corrijan lo que ustedes vean que les haya quedado mal. Entonces pausen el video, revisen cada punto por punto y corrijan. Como clases anteriores habíamos visto que están las funciones químicas y dentro de las funciones químicas encontramos a los óxidos, a los hidróxidos, a los ácidos, a las sales. Ya vimos los óxidos, hoy vamos a ver
los hidróxidos. Los hidróxidos también son llamados bases y se caracterizan por tener el grupo funcional, a lo que me va a permitir a mí identificar que es un hidróxido es el hidroxilo. El hidroxilo es oxígeno con hidrógeno, ¿cierto? Este ion tiene una carga o su estado de oxidación va a ser de -1. ¿De dónde sale ese -1? Yo ya les había explicado en una clase y era de los estados de oxidación del oxígeno y el hidrógeno. Entonces, para este caso, este sería -2 y este es +1 y -2 más 1 me da -1. De ahí sale ese estado de oxidación. O sea, lo H, oxígeno y hidrógeno, el estado de oxidación de los dos va a ser -1. No los vamos a poner aparte, sino como es un ion, lo ponemos solo un estado de oxidación. Como lo vimos con los óxidos, vamos a ver cómo se forman y dónde los encontramos o dónde los utilizamos. Acá les pongo que los hidróxidos se forman cuando un óxido básico, que ya sabemos cómo identificar un óxido básico, que son generalmente los que se conforman por la combinación entre un metal, o sea, todos los elementos de la parte izquierda de la tabla periódica, con oxígeno. Entonces, se forman cuando un óxido básico se combina con agua. Por ejemplo, tenemos este óxido. Este óxido, ¿cómo se nombrarían las tres nomenclaturas que vimos la clase anterior? Van a pausar el video y van a hacer el ejercicio. Que debemos establecer los estados de oxidación, que el sodio tiene +1 y el oxígeno tiene -2. Recordarles que tenemos unas formas o un orden para cada nomenclatura, entonces en el caso de la sistemática nos quedaría el prefijo del oxígeno, no tiene, como solo tiene un átomo, pues queda solo óxido, la palabra de, el prefijo del elemento, como el elemento tiene 2 átomos, entonces el prefijo sería di y el nombre del elemento que sería sodio. En la stock, entonces óxido del elemento con el estado de oxidación en números romanos entre paréntesis. Entonces, óxido de sodio entre paréntesis el estado de oxidación. Para eso establecemos los estados. El sodio está acá con +1. Entonces, entre paréntesis 1. Y acá óxido, el prefijo, si tiene, como solo tiene un estado de oxidación, no tiene prefijo, pero si tiene un sufijo que será ico, entonces este se llamará óxido sódico. Listo, ya tenemos el óxido básico. ¿Cómo sé que es básico? Recuerden que debo mirar el elemento con el que está combinado el oxígeno. En este caso el elemento es sodio y el sodio es un elemento metálico. Al combinarse con un elemento metálico se denomina óxido básico. Listo. Dice que se combina. ¿Cómo representamos ese se combina? Con el símbolo más y la fórmula del agua que es H2O. ¿Eso qué me va a formar? Un hidróxido. ¿Cómo hago para escribir como el resultado de esta combinación? Primero pongo el elemento metálico, que ya dijimos que es sodio, y luego ponemos el grupo funcional del hidróxido, que ya dijimos que es OH. Entonces, el hidróxido que me va a formar es este, Na, que es sodio, y OH. Así lo hago. Primero paso el metal y luego paso el OH. ¿Cómo sé que este hidróxido me quedó bien? Porque yo pongo los estados de oxidación y la resta de esos estados de oxidación me debe dar 0. +1 menos 1 me da 0. Entonces está bien el compuesto, no debo hacer ley de espadas y les voy a explicar ahora cómo vamos a nombrar este compuesto que es un hidróxido. Resulta que lo vamos a nombrar de la misma manera, solo que acá donde dice la palabra óxido, no vamos a poner óxido, sino vamos a poner hidróxido. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene OH y el OH me está indicando que ese compuesto
hace parte de la función química hidróxido. Entonces, sistemática, prefijo según la cantidad de OHs que tenga, en este caso solo tiene 1H, luego la palabra hidróxido, luego la palabra de, el prefijo del elemento, como solo hay uno, pues entonces esto se llamará hidróxido de sodio. En la stock no será óxido, sino hidróxido. Recuerden que el OH siempre me va a decir que el nombre de la función es hidróxido. Del elemento, o sea, hidróxido de sodio, y entre paréntesis el estado de oxidación en número romano. Entonces, hidróxido de sodio 1. Y en la tradicional lo mismo. Óxido, el prefijo que en este caso como solo tiene un estado de oxidación, pues no va a tener. Y el sufijo que como solo tiene uno, el sufijo es ico. De esta manera, este hidróxido se nombra en las tres nomenclaturas de la siguiente forma. En la sistemática, hidróxido de sodio; en la stock, hidróxido de sodio 1; y en la tradicional, hidróxido sódico. Entonces, fíjense que es muy parecido a lo que hicimos la clase anterior, solo que vamos a cambiar la palabra óxido por la palabra hidróxido. Este hidróxido de sodio es muy utilizado para la fabricación de jabones. Es también llamada, o su nombre común es soda cáustica o sosa cáustica, y se utiliza para todos los elementos de limpieza, principalmente jabones. Vamos a hacer otros ejemplos. Entonces tenemos este óxido, igual que lo hicimos en el ejercicio anterior. Ustedes van a pausar el video y van a nombrar este óxido en las tres nomenclaturas. Cuando tengan las respuestas, vuelven al video. Recuerden que debemos poner los estados de oxidación. El magnesio tiene +2 y el oxígeno tiene -2. Entonces en la sistemática me quedaría óxido de magnesio porque ninguno tiene prefijo. Bueno, sí tiene prefijo, pero recuerden que el mono, como es de 1, lo podemos quitar. Entonces este puede ser óxido de magnesio o monóxido de monomagnesio. Cualquiera de los dos está bien. En la sistemática, en la stock, sería óxido de magnesio y entre paréntesis el estado de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, que en este caso es 2. Entonces por eso yo pongo acá en números romanos el 2. Y el último, óxido magnésico. Como el magnesio solo tiene un estado de oxidación, el sufijo en la nomenclatura tradicional es ico. De esta manera les debió quedar. Entonces, cogemos ese óxido básico, lo combinamos con, ¿qué dijimos en el ejercicio anterior? Con agua. Y eso me debe formar un hidróxido. ¿Qué debo pasar primero? ¿Qué elemento? El metal. Y después adiciono el grupo funcional, que en este caso es OH. Entonces, MgOH. ¿Qué debo hacer para saber si ese compuesto me queda así o debo hacer ley de espadas para que sea estable? Y es establecer sus estados de oxidación. El magnesio tiene estado de oxidación +2 y el OH, el hidroxilo, tiene -1. +2 menos 1 me da 1. Entonces me está diciendo que este compuesto no está estable, y cuando no está estable, o sea, cuando no me da 0 la resta, debo hacer la ley de espadas, que también se los expliqué en el video anterior, y es bajar los estados de oxidación sin carga como número de átomo del elemento contrario. Entonces este 1 pasaría al magnesio como número de átomos y este 2 pasaría al OH como número de átomos. Entonces acá me quedaría magnesio con un átomo y OH con 2. Entonces, yo pongo entre paréntesis cuando hay más de 2 OHs. Entonces, este 2 me está diciendo que tengo 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Altera lo que está dentro del paréntesis. ¿Listo? Entonces, por eso lo pongo dentro de un paréntesis. La fórmula sería esta. Si yo no hago la ley de espadas y nombro, me queda mal la nomenclatura. Entonces, recuerden siempre establecer los estados de oxidación y comprobar que de ese compuesto la resta les dé 0. Vamos a comprobarla acá. Entonces, +2 menos 1. 2 por -1 me da -2 y +2 me da
0. ¿Listo? Entonces fíjense que ahí ya me queda estable. Acá les pongo ahora la tabla de cómo nombrar los hidróxidos, porque la tabla anterior era de solo óxidos. Igual ustedes saben, se dieron cuenta que es lo mismo, solo que en lugar de óxido cambiamos por la función hidróxido. Hidróxido, hidróxido, hidróxido. Van a intentar nombrar este hidróxido en las 3 nomenclaturas. Pausen el video y vuelven cuando tengan las respuestas. Vamos a ver en la sistemática el prefijo según la cantidad de hidróxidos que haya, o de hidroxilos, mejor. En este caso hay 2, el prefijo para 2 es di, entonces sería dihidróxido de magnesio, porque como el magnesio solo tiene 1, entonces no le escribimos nada. En la stock, ¿cómo sería? Hidróxido de magnesio, y entre paréntesis el estado de oxidación del magnesio, que en este caso es 2. Y en la tradicional, hidróxido, como el magnesio solo tiene un estado de oxidación, el sufijo es ico. Entonces sería hidróxido magnésico. Entonces dihidróxido de magnesio 2, y por último en la tradicional, hidróxido magnésico. Este hidróxido, ¿dónde lo han escuchado? Yo sé que ustedes en algún momento de sus vidas han tenido que utilizar la famosa leche de magnesio. Entonces, esa leche de magnesia es básicamente este compuesto que acabamos de nombrar, hidróxido de magnesio. ¿Listo? Vamos a hacer unos ejercicios. Entonces van a por favor a escribir esto en su cuaderno. Escribe los hidróxidos que formaría el hierro teniendo en cuenta sus estados de oxidación. Nómbralos en las 3 nomenclaturas. Básicamente es hacer lo que ya estábamos haciendo, pero fíjense que el hierro, ustedes deben ver, y él tiene 2 estados de oxidación. Eso quiere decir que va a formar 2 óxidos y 2 hidróxidos diferentes. ¿Listo? Entonces van a hacer ustedes el ejercicio. Porfa, pausen el video. Cuando ya tengan sus respuestas, vuelven, verifican, y si tienen algo mal, pues corrigen. ¿Qué debemos hacer primero? Poner el óxido que se forma con el estado de oxidación. Pues en este caso yo voy a empezar con el menor, que sería más 2. Entonces más 2 menos 2, eso me da 0. ¿Cómo nombro esos óxidos? En la nomenclatura sistemática solo tiene un oxígeno y un hierro. Un átomo de oxígeno y un átomo de hierro, entonces es óxido de hierro. O recuerden que también puede ser monóxido de monohierro. En la stock, óxido de hierro, y entre paréntesis el estado de oxidación, que en este caso es más 2, por eso pongo acá 2. Y en la tradicional, como este tiene 2 y 3, recuerden que cuando hay 2 estados de oxidación, al menor se le pone oso y al mayor se le pone ico. Entonces este se llamará óxido ferroso. Acá un chiste. Entonces, ¿por qué el óxido ferroso no tiene novia? Por feo. ¿Listo? Entonces, la fórmula del óxido ferroso es FeO. Leyéndolo, feo. Listo. Ya tenemos ese óxido que es un óxido básico, porque el hierro es un metal, y lo debemos combinar con agua. Después de que lo combino con agua, recuerden que lo primero que debo pasar es el metal, que es hierro, y el grupo funcional, que es OH. Para saber si está estable, pongo los estados de oxidación. Como acá está, este hierro estará trabajando con el más 2 y el OH siempre va a ser menos 1, pues me da más 2 menos 1, me da 1, o sea, no está estable. Debo hacer ley de espadas, que ya les expliqué qué es. Cuando hago la ley de espadas, pues la fórmula me queda de la siguiente manera: FeOH2. ¿Listo? Si yo quiero nombrar este hidróxido, pues cojo la tabla anterior, que ya les dije, entonces miro el prefijo de la cantidad de hidroxilos que tiene, en este caso es 2, sería dihidróxido de hierro en la sistemática. En la stock
tendría que mirar su estado de oxidación, que en este caso ya dijimos que estamos trabajando con el menor, que es 2, entonces sería hidróxido de hierro y entre paréntesis 2 en número romano, y en la tradicional hidróxido ferroso. ¿En qué utilizan el hidróxido ferroso? Casi siempre lo utilizan para realizar productos de maquillaje, lo utilizan como pigmentos para esos productos. Ahora vamos a ver el otro hidróxido que se forma con el óxido, con el estado de oxidación más 3. Entonces tenemos este óxido, ¿cómo lo formé? Pues también con los estados de oxidación. Este es más 3, entonces 2 por más 3 me da más 6 y 3 por menos 2 me da menos 6 y esa resta me da 0. Ustedes ya hicieron pues este ejercicio en su cuaderno, les debió quedar de la siguiente manera. En la sistemática trióxido, ¿por qué tri? Porque tiene 3 átomos de oxígeno, de dihierro. Di porque tiene 2 átomos de hierro. En la stock, óxido de hierro, entre paréntesis, el estado de oxidación, que en este caso es más 3, y acá óxido férrico, que recuerden que como está con el mayor, la terminación es ico. Algo que se me olvidó mencionarles es que recuerden que el hierro es también, dentro de la nomenclatura tradicional, un elemento que tiene excepción, que no lo llamamos hierroso o hierrico, sino con el prefijo fer. ¿Listo? Por eso es ferroso y férrico. Tenemos ese óxido que también es básico porque el hierro es un metal, que lo combinamos con agua y que eso me va a formar un hidróxido. Primero pasamos el metal, que es el hierro, luego ponemos el OH, que es el grupo funcional, ponemos los estados de oxidación, en este caso ya no es más 2 sino más 3, porque esos son sus estados de oxidación, más 3 menos 1 me da 2, entonces tengo que hacer ley de espadas para que esté estable, bajo el 1 al hierro y bajo el 3 al hidroxilo. La fórmula me queda hierro OH3. Para nombrar este hidróxido, pues tendría que hacer lo mismo que hice con el ejercicio anterior. Entonces, en este caso, ¿cuántos hidroxilos tengo? 3, que el prefijo es tri. Entonces, trihidróxido de hierro, porque solo tengo uno, en la stock, hidróxido de hierro 3, porque ese es su estado de oxidación. Y en la tradicional, como está trabajando con el estado de oxidación mayor, que es 3, entonces es hidróxido férrico. ¿Dónde encontramos o dónde se utiliza el hidróxido férrico? Y también se utiliza como pigmentos en alimentos, en bebidas, en ropa. ¿Listo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la explicación haya sido muy clara. Como siempre, les voy a dejar una actividad muy pequeña para que la realicen y resolver los siguientes ejercicios y enviarlos por Google Classroom. Recuerden que ya les he dado el código que en los videos anteriores para poder ingresar. Para poder ver la actividad, ustedes deben ingresar con mi código, luego ver donde dice dar clic en trabajo de clase. Ahí ya hay varias actividades de semanas anteriores, entonces pues ustedes van a ir donde dice nomenclatura de hidróxidos, le dan clic ahí y ahí abajo les dice ver tarea. Luego van a darle clic en la parte derecha donde dice crear y ahí les va a permitir adjuntar el archivo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Pues pueden hacer dos cosas. La primera, lo pueden hacer en su cuaderno, tomar una fotografía y enviarme la evidencia de esa fotografía. Si usted toma 2 o más fotografías, le pido el favor de que organice esas fotografías en un Word, en un archivo Word, para poder tener secuencia de su actividad, ver con más claridad el ejercicio que usted desarrolló.
La otra forma es que ustedes lo hagan en Word directamente y lo archiven, lo adjunten como lo hemos hecho en las otras actividades. ¿Cuál es la actividad? Entonces, escribe los hidróxidos que formaría el cromo. Ustedes van a buscar en su tabla periódica el elemento cromo, teniendo en cuenta sus estados de oxidación. El segundo punto es nombrarlo en las tres nomenclaturas, como lo hicimos en el ejercicio anterior, tanto los óxidos como los hidróxidos. Y finalmente buscar una imagen para cada hidróxido explicando en dónde los utilizan. Acá yo les doy una pista y es que el cromo tiene estado de oxidación +2, +3 y +6. O sea, son 3 hidróxidos los que puede formar el cromo. Bueno, espero que si tienen alguna pregunta me la hagan saber por Fidias o por Google Classroom. Yo voy a estar muy pendiente de las dudas, inquietudes. Y ya, les agradezco por ver el video. Les mando un abrazo muy fuerte. Que estén muy bien, chicos. Chao.